El derecho administrativo. Dentro de este tema definimos al derecho administrativo como una disciplina del derecho público cuyo objeto de estudio es la función administrativa estatal que ejercen los 4 órganos de poder y las funciones legislativa, jurisdiccional que cumple el órgano ejecutivo. Es decir, las 3 funciones que mencionábamos antes, la legislativa, jurisdiccional y administrativa, que cumplen los 4 órganos. Así también mencionamos que las bases fundamentales del derecho administrativo contemporáneo tienen sus bases fundamentales en 2 ámbitos. Uno, que es el Estado de Derecho y principio de legalidad, y 2, el intervencionalismo estatal y principio de subsidiariedad. Estos 2 eran los cuales la autora desarrollaba con mayor profundidad en clase. El intervencionalismo estatal, que hace referencia al nivel de interferencia e intervención que tiene el Estado en aspectos como la economía, etc. Y por otro lado, el principio de subsidiariedad, que de alguna manera justifica el por qué el Estado tiene esa intervención. Por ejemplo, en aquellos casos de ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada, cuando realmente sea necesario para la satisfacción del bien común. En un caso hipotético, nosotros para resolver un conflicto que tengamos, por ejemplo, con el préstamo de servicio del agua, acudimos a una institución, por ejemplo, APOS, y no directamente a quien está a la cabeza, el presidente, el vicepresidente, etc. Acudimos a esta institución por parte del Estado para la solución del conflicto que tenemos. Entonces, de alguna manera, sí está justificando el porqué de la intervención estatal. Así tenemos también las fuentes del derecho administrativo. La doctora en clase les mencionaba 4. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Pero también podemos hablar de los principios generales del derecho. Sin embargo, si en caso les preguntase esto, si ustedes responden solamente estos 4 primeros y no mencionan no habría ningún problema. Por último, hablamos acerca de la codificación del derecho administrativo. Existen posturas a favor, en contra y parciales. ¿Por qué a favor? Se dice que así existe un código penal, un código civil, un código de las familias, etc., también sería necesario impulsar la codificación de un derecho administrativo para evitar caer en ambigüedades y tener un proceso el cual se deba seguir según la norma que está escrita. Por ejemplo, la 2341 solamente nos establece parámetros generales, pero donde se desarrolla de mejor manera y de manera mucho más detallada es dentro de las organizaciones, a través de sus estatutos y sus reglamentos. Pero para evitar esa situación y establecer parámetros así de precisos, tendría que codificarse lo que es un código de derecho administrativo. O tendría que existir un código de derecho administrativo, perdón. Y también está la postura de no estar a favor, de estar en contra de la codificación, porque como señalábamos anteriormente, el derecho administrativo goza de una característica que es no mantenerse estático, no formar parte de un sistema estático, sino más bien de un sistema dinámico por la naturaleza de los recursos que la conforman, tanto humanos como físicos, ¿no es cierto? Entonces, no sería sostenible en el tiempo el poder codificar, porque todo el tiempo tendríamos que estar cambiando, mejorando, eliminando, etc. Entonces no sería conveniente. Y parcialmente, que en una parte sí debería codificarse y en otra parte no. Estas son las 3 posturas que existen dentro de la codificación del derecho administrativo. Dentro de este tema, lo que les puede preguntar la doctora son acerca de los principios y también las fuentes del derecho. Quizá acerca de la codificación, pero es necesario que puedan tal vez profundizar un poquito más los principios y las fuentes del derecho administrativo.